Ahora sí. Vamos a aprender a utilizar el programa de Python. Es un lenguaje de programación que es muy utilizado actualmente, tanto en la ciencia, habrá ciencias de datos, análisis de datos, lo que se llama Big Data, que es el análisis de eh, volúmenes grandes de datos que se generan continuamente. También es muy utilizado en estadística, en lo que se llama Machine Learning, que es el aprendizaje automático, también en lo que se llama inteligencia artificial y en muchas otras aplicaciones actuales. Es muy utilizado en el mundo. Hay otros programas similares, o otros lenguajes similares, por ejemplo, el lenguaje R, el Julia y otros que tienen similitudes, pero este específicamente es más utilizado en la ciencia y también en lo que es entonces análisis de datos, que es lo que nos interesa para nosotros como científicos químicos. Que sería bueno entonces que ustedes aprendan a utilizar, por lo menos conozcan los fundamentos de este lenguaje y después puedan entonces hacer mayor, entonces, si les, ¿cómo les digo? Si pueden en su trabajo de tesis, sus trabajos normales de laboratorio, pueden utilizar entonces este lenguaje. Para ello vamos hoy a entrar en en un sitio web, ¿verdad? Que del Google también. Estas herramientas son gratis, no tienen que instalar nada y pueden entonces utilizarla para aprendizaje, ¿verdad? Ya si quieren entonces ya aplicar este lenguaje en sus trabajos es mejor entonces descargar el lenguaje, es gratis también y lo pueden utilizar en sus propias máquinas. Para enseñanza vamos a utilizar entonces esta página, vamos a entrar allí de una vez. Te van a escribir, vamos a ir aquí y a salir de aquí primero. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ir aquí al Google y vamos a buscar Colab Research, Colab Research, colab.research.google.com. Si ustedes están en su cuenta, traten de entrar con su cuenta de Gmail, ¿verdad? Nada más necesitan la cuenta de Gmail. Traten de usar la de la universidad, ¿verdad? Para poder compartir bien los trabajos. Si ustedes entran con una cuenta personal, es más difícil compartir porque estamos en diferentes, ¿cómo les digo? La universidad, el sitio de la universidad, ese conjunto es un grupo que es fácil compartir los trabajos desde allí, pero si ustedes están en su cuenta personal y yo estoy en mi cuenta acá y pongo para compartir con los de la universidad, entonces los que están usando la cuenta personal tienen dificultad para acceder. Entonces ustedes allí en el buscador, ¿verdad? Ponen colab.research.google.com. Vamos a ponerlo un poquito más grande aquí en el blog de notas para que lo vean bien, anótenlo. Después no se les olvide. Ya no, voy a ponerlo aquí en grande para que lo anoten bien. Y esto está medio lento. Vamos a ver aquí, tamaño de letra. Ponerle 20 para que lo vean bien. Ok, ahí está en la pantalla, anoten en su cuaderno. No tienen que poner el HTTPS, nada más de aquí de collabresearchgoogle.com. Ok, vamos a entrar allí. Apenas ustedes entran, van a ver esta pantalla y allí pueden entonces ya comenzar a trabajar. Yo ya tengo
cositas allí, algunas pruebas que había hecho aquí con este. Pero aquí abajo dice blog de notas nuevo. Vamos a trabajar con lo que se llaman blog de notas, que en cada blog de notas se puede hacer un trabajo, un tipo de cálculo, y es interactivo. Vamos entonces a comenzar por allí. Cada uno de estos que están aquí es un blog de notas, ¿verdad? Vamos a poner blog de notas. Y entramos entonces al lenguaje, ¿verdad? Aquí ya estamos entonces en el blog de notas, aquí podemos empezar a hacer algunos trabajos. Aquí, igual que cuando ustedes trabajan con los formularios y demás, aquí tienen un nombre, vamos a ponerle un nombre aquí, vamos a ponerle clase 01. Clase, vamos a poner QM 20601. Vamos a ponerla así para llevar un orden. También aquí podríamos compartir, ¿verdad? Todo el trabajo, yo se los puedo compartir ahora aquí, y ustedes podrán ver todo lo que yo estoy haciendo aquí, podrán tenerlo entonces ya luego para revisión. Ok, ya estamos entonces con ya listo para comenzar en este lenguaje. Ahora, uno siempre debe tener algo donde encontrar información, porque de repente uno no se sabe todo, ¿verdad? O quiere hacer algo nuevo que nunca había hecho. Entonces es bueno tener ciertos lugares donde podemos requerir o buscar esa información y utilizarla. Para ello, nosotros vamos a estar utilizando, vamos a ver aquí, ustedes ponen también en otra página, ¿verdad? Abren otra ventana, W3 School. W3 Schools. Así escriben en el buscador de Google, W3 School. Y van a llegar a esto, una serie de tutoriales que hay ahí. ¿Ven? Diferentes lenguajes, HTML, JavaScript, CSS, Python, PHP y SQL. Vamos entonces a utilizar el tutorial de Python, este que está aquí. ¿Ven? Vamos a utilizar este. Y ahí ya comienza entonces, es como un módulo, ¿verdad? Que aquí ustedes pueden ir viendo lo que está allí. Y vamos entonces a ir explicando lo esencial, los fundamentos, más o menos siguiendo el orden que está aquí en el W3 School. Así que ustedes podrán buscarlo nuevamente y hacer a práctica o lo que esté allí, algunos ejercicios que están acá. Ok, tenemos entonces, aquí tenemos el Python, ¿verdad? Acá, en una pantalla, en una ventana, y tengo el W3 School, ¿verdad? Aquí en el tutorial de Python, ¿verdad? Así podemos ir entonces dándole secuencia. En este caso, como ustedes eh, vamos a estar viendo dos pantallas y ustedes tres pantallas en realidad, porque están viendo las dos pantallas que yo tengo acá, más las que ustedes puedan tener. Vamos a hacer una cosa. Abran las dos pantallas que acabamos de ver y entonces hacemos ¿cómo digo? Yo le doy una pequeña explicación y ustedes hacen la práctica inmediatamente eh, en su propio notebook, ¿verdad? Entonces, el nombre que ustedes les van a poner aquí, ¿ven? Este nombre, pónganle clase así QM206-01, pero además de eso, adiciónenle su nombre. Si por ejemplo aquí, si yo me llamo Pedro González, entonces le pongo aquí Pedro González, ¿sí? De esa manera, cualquier documento que ustedes me quieran compartir ya viene con el número de la clase y su nombre, ¿sí? ¿Estamos claros? Yo solamente le voy a poner hasta ahí, pero ustedes le ponen, además de eso, guión y su nombre, para poder distinguir los trabajos en el momento que vayamos a compartirlos. Ahora, entonces, abren ese documento, lo tienen ahí en blanco como está, tienen abierto también esto acá,
Y entonces podemos ir haciendo las prácticas de acuerdo a lo que vamos trabajando. Vamos a darle 3 minutitos ahí para que hagan eso. Abran su Google Colab Research Google.com, llegan a esta pantalla y le ponen su nombre aquí. Y entonces luego abren otra ventana, ¿ven? Y buscan entonces W3 School, el tutorial de Python. Vamos a darle 2 minutos para eso. También con el que no tenga computadora en el celular se puede hacer algo, ¿verdad? Pero no es un poco más difícil porque, bueno, en el celular tiene sus limitaciones de tamaño y todo, pero también se puede hacer desde el celular. Los que tienen celular nada más quédense con el Google Colab, ¿verdad? Nada más. Que no van a poder estar en dos pantallas ahí a la vez. Es muy importante en esto de los lenguajes la sintaxis. Eh, es muy estricto eso de la sintaxis, no se pueden cometer errores cuando se escribe, porque inmediatamente un pequeño error ya entonces no funciona el comando. Eh, el problema es que los estudiantes en los años que yo he estado trabajando, ¿verdad? Yo me doy cuenta como que no ponen mucha atención a eso. Y entonces hay que estar revisándole a cada uno el trabajo. Acá como estamos en esta situación ahora, no puedo ir máquina por máquina viendo qué error tiene cada uno. Así que vamos a poner mucha atención a la sintaxis para que entonces yo les voy diciendo, esto es así, así, así. Pónganle mucha atención a eso no se deja por alto, ¿verdad? Eso hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, vamos a ver, aquí lo primero es cómo se le da salida, ¿verdad?, a un dato o cualquier resultado. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función print. La función print, escrita así como está allí, print, sirve entonces para darle salida a un dato específico o lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos print y entre comillas yo voy a poner aquí, por ejemplo, hola, hola mundo, por ejemplo. Yo quiero escribir que ese sea un resultado, ¿verdad? Cuando vamos a escribir palabras, se ponen siempre entre comillas. El print siempre va a llevar paréntesis, ¿ven? Y aquí pueden venir números, aquí pueden venir palabras, ¿verdad? Entonces, con el print, el programa lo que hace es que da el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí en este programa tenemos celdas. Podemos tener bastante de estas celdas y podemos ir creando celdas hacia abajo, ¿verdad? Presionando aquí el más código que está aquí. Así pueden crear otras celdas acá abajo. Pero vamos primero con la primera celda. Entonces, en el print, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, que si presionan esta teclita que está aquí, esta flechita que está aquí, ejecuta lo que hemos escrito acá. ¿Ven? Entonces ahí la primera vez como que se demora un poquito, ¿ven? Entonces ya la salida es lo que le mandamos a escribir, ¿ven? Así que entonces el print lo podemos usar para hacer este tipo de salida. Podemos escribir varias líneas dentro de una misma celda. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, bueno, ahora print, por ejemplo, 5 o 6, pero vamos a print 6. Entonces me va a imprimir, me va a ejecutar todo lo que está aquí en la celda. Por ejemplo, podemos poner print. En el caso de los números, no se pone comillas, ¿verdad? Solamente para las palabras. Por ejemplo, Juan, ¿verdad? Es una palabra. Entonces,
Eh, Aquí lo que nos va a decir, bueno, va a imprimir primero esto, después va a imprimir esto y después va a imprimir esto aquí en secuencia. Puede escribir entonces, puede imprimir oraciones, puede escribir números o puede escribir entonces una palabra específica. ¿Ven? Esa es entonces la función del print. Dar entonces un resultado, ¿ven? O mandar un mensaje, ¿ven? Entonces recuerden el print en minúscula, ¿ven? Con entonces entre paréntesis, recuerden entonces lo que vaya, lo que sea letras va en entre comillas. ¿Ven? Si por ejemplo cometemos un error, vamos a suponer que yo no le pongo la comilla allí y lo mando a imprimir, me va a salir un error. ¿Ven? Normalmente el error nos dice más o menos dónde está, con esta flechita que está aquí, este gorrito que está aquí, nos dice más o menos dónde está el error. ¿Ven? Entonces, ahí está el problema muchas veces, que encontrar un error cuando usted tiene un programa más grande ya es más difícil. Aquí entonces el error sería poner, eh, aquí les dice que hay un error al final, ¿verdad? De la string es cadena, ¿verdad? De la cadena de caracteres. Entonces, la palabra o una oración es una cadena de caracteres. Entonces arreglamos aquí el problema que había, ¿verdad? Y le ponemos entonces nuevamente, ¿verdad? Imprime, hace la impresión. ¿Ven? Ahora vamos a ver si queremos otra celda. Ya yo terminé con esta celda, por ejemplo. Quiero escribir otra cosa acá, pongo código más aquí. ¿Ven? Me genera otra celda, acá puedo hacer otra cosa. ¿Ven? Muchas veces uno puede tener una secuencia de datos o de cálculos y puede usar varias celdas y los resultados de aquí pueden servir para la segunda celda. Siempre hacia abajo, ¿verdad? Siempre hacia abajo. No de los de abajo hacia arriba. ¿Sí? Si yo tengo un resultado en la celda 2, la de arriba no lo va a ver, ¿verdad? Porque es entonces antes de la celda 2. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, si ya corrí la celda 2, entonces ya en la memoria está el resultado, podría usar la celda 1. ¿Sí? Ahí no hay problema. Ok, vamos a ver. Lo primero entonces, la sintaxis. La sintaxis es importante en el Python. Aquí, como ya estamos viendo, el print, por ejemplo, tiene su paréntesis, ¿ven? Y su comilla ahora para las palabras. Entonces, eso ya es parte de la sintaxis. Otra cosa que es importante es que en el Python se utiliza la indentación, o sea, lo que uno le llama la sangría. Entonces, automáticamente él pone la sangría, ¿ven? Pero de repente uno podría borrarla. Entonces ya ahí hay un error. Vamos a ver, vamos para que ustedes vean esto que está aquí. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, vamos a adelantar aquí esto, ¿verdad? Por ejemplo, si, por ejemplo, 5 es mayor que 7, eso no es cierto, ¿verdad? Pero es una proposición, ¿verdad? 5 es mayor que 7. Fíjense, cuando yo pongo el enter aquí, cuando terminamos esta proposición, aquí hay un dos puntos, ¿verdad? Cuando hacemos un if, después vamos a ver esa parte. Lo que quiero ver ahorita es la indentación. Cuando yo pongo el enter, él pone una sangría aquí. No le quiten esa sangría, porque eso quiere decir que lo que viene acá depende de esto que estaba acá arriba. Va a ir dentro de esa proposición. Entonces aquí puedo poner print. Ven, por ejemplo, 5 es, por ejemplo, mayor que 7. Eso es falso. Quiere decir, en este caso no se va a correr porque es falso. Entonces quiere decir que si 5 es mayor que 7, como es falso, no se imprime esto. Ahí no se va a imprimir nada. No se imprime nada porque eso es falso. Ahora, vamos a poner aquí cierto, ¿verdad? Vamos a poner aquí cierto. Cierto.
Entonces, si es cierto, lo imprime, pero como no es cierto, no lo imprime. Vamos a invertir esto, vamos a poner aquí, por ejemplo, ahora 10 es mayor que 7. ¿Ven? Entonces, si es cierto, si eso es cierto, va a poner, bueno, va a imprimir cierto, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ahora sí, debe dar un resultado cierto, ¿verdad? O sea que lo que hizo aquí fue que evaluó esta igualdad o desigualdad y entonces, si esto da cierto, entonces va a imprimir el resultado. En este momento lo que me interesa es que ustedes estén claros que aquí hay una sangría que hay que respetar. ¿Ven? Esa sangría, si ustedes lo ponen así, o sale un error o, ven, ahí hay un error. ¿Ven? Identación, bloque de identación, se espera, ¿verdad? En inglés se espera un bloque identado. Entonces quiere decir que aquí falta y hay que poner una sangría allí. Es preferible la sangría con la tabulación. ¿Ven? Así una tabulación. Ok, aquí ya debe funcionar nuevamente. ¿Ven? O sea que el programa le va diciendo una vez hay errores. Por eso hay que ir poco a poco, ¿verdad? Probando las cosas. Ok. Y eso es la sintaxis, es muy importante. Ahí vamos viendo en la sintaxis los diferentes posibles errores que pueden estar cometiendo. Ok, vamos a ver entonces ahora los comentarios. Para hacer comentarios, o sea, cuando uno está haciendo un programa, muchas veces quiere comentarlo, o sea, qué es lo que está haciendo esa parte, ¿verdad? Del programa. Entonces uno lo hace como comentario. Ese comentario no tiene ningún efecto. Es solamente palabras que se ponen allí para comentar. No es ejecutado ni nada, solamente es para explicar qué se está haciendo aquí. Por ejemplo, yo acá le podría poner aquí arriba de aquí un comentario, por ejemplo, aquí, ¿ven? Ejemplo aquí, evalúa si 10 es mayor que 7, por ejemplo. Entonces, aquí es la explicación de lo que está haciendo esto. ¿Ven? Entonces, no se ejecuta, ¿verdad? O sea que no tiene ningún efecto sobre el código que estamos haciendo. Es por ejemplo, si alguien quiere venir y revisar eso, ya ahí está explicado, o usted se quiere acordar qué es lo que estaba haciendo en esa parte, hace entonces un comentario. Ahora, si vamos a ver las variables, nosotros somos de ciencia, así que trabajamos con números, variables, y debemos saber entonces qué tipo de variables puede manejar el Python. El Python puede manejar diferentes tipos de variables. Variables numéricas, variables de cadena y diferentes tipos de datos. Vamos a comenzar con dos tipos de variables, que es la variable numérica, ¿ven? Y las variables de cadena. Entonces, por ejemplo, si tenemos una variable vamos a hacer otra celda, vamos a ver otra celda acá. Ya voy por la tercera celda acá abajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable. Yo digo, bueno, x es igual a 5. Esa es una variable de tipo entera. ¿Ven? Una variable entera. Por ejemplo, y es igual a 5.8. Esa es una variable de punto flotante. Vamos a poner aquí un comentario, vamos a ponerlo aquí al lado para que se acuerden. Variable entera. Entonces acá punto flotante.
Esta normalmente a las variables enteras es int, ¿verdad? De tipo int. Este es el tipo, vamos a poner aquí, tipo int, de entero, ¿verdad? Integer. Punto flotante, entonces de tipo float. ¿Ven? Y también entonces tenemos las variables, vamos a suponer variables de tipo de complejas. Por ejemplo, 3J. Cuando le ponemos una J al número, eso significa que es variable compleja. Un número complejo, ¿verdad? Ustedes han visto en inglés complex. Hay que saberse algunas palabritas en inglés, ¿verdad? Int de integer, float de punto flotante y complex de compleja. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos imprimir, por ejemplo, la primera, imprimir a X, ¿ven? Vamos a imprimir luego a Y y vamos a imprimir a Z, ¿ven? Entonces me va a imprimir cada una de las variables. Me imprime la variable entera, la variable de punto flotante y la variable compleja. Muchas veces, por ejemplo, necesitamos que el número sea entero. En otras veces necesitamos que sea un número de punto flotante, un número real de punto flotante. Decimal, con decimal. Punto flotante quiere decir con decimales. Y el tipo complejo, ¿verdad? Que en algunos casos hay que utilizar entonces números complejos en el cálculo, entonces ahí nos da la facilidad de un número complejo. Puede ser también, por ejemplo, 1 más 3J, ¿verdad? Ese sería el número complejo. ¿Ven? 1 más 3J, ese es un número complejo, la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, esto es un número complejo, esto es un número entero y esto es un número de puntos flotante. Son básicamente los tipos de números que vamos a estar utilizando en el curso. Ok, vamos entonces continuando acá, vamos a abrir ya otra celda. Las variables por ejemplo, de cadena, son donde tienen nombres, por ejemplo, la cédula de uno, aunque tenga números, es una variable alfanumérica, es una variable de cadena. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el nombre es Juan, ¿verdad? Juan Pérez. ¿Ven? Ese es el nombre de la persona. ¿Ven? Por ejemplo, la cédula también es una variable, no es un número, la cédula es una variable alfanumérica. Por ejemplo, 4-780-2022, por ejemplo. Esa es su cédula. Por ejemplo, la residencia. David, por ejemplo, Chiriquí, esa es su residencia, su lugar de residencia. Entonces, estas son variables de tipo de cadena, ¿verdad? String. Le vamos a poner aquí como comentario variables de tipo cadena. Entonces, el tipo es en STR, ¿verdad? String, pero esa es como la reconoce entonces el programa STR, es la variable de tipo cadena. Yo puedo imprimir estas variables, por ejemplo, el nombre. Vamos a imprimir todo en una sola línea, se separan con comas, por ejemplo, el nombre, la cédula y la residencia. Ya entonces ahí me daría de esa persona el nombre, la cédula en una sola línea. ¿Ven? Juan Pérez tiene cédula 4-780-2022 y vive en David Chiriquí. Ese es entonces el dato de esa persona. ¿Ven? Entonces lo puedo imprimir en una sola línea como ustedes ven aquí. Ok. ¿Alguna pregunta? Mire que estamos viendo el print
y usándolo de una vez ya con diferentes tipos de variables, ¿verdad? Tipos de variables, en este caso numéricas o de cadena. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron abrir el programa este que tenemos aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos entonces ahora ustedes abran, escriban, ¿verdad? Lo que está aquí y lo ejecutan. Van haciendo cada línea y la ejecutan para comprobar que lo están haciendo bien y que les salga igual como está acá. ¿Ve? Profe, ¿por qué Dígame, en la cédula no, digo, sí se puso comillas, si porque eran números? la cédula no es un número, las Ah, cédulas eran son, varios. las cédulas son dígitos. Ah, ok. Sí. Tú agarras una cédula, no la puedes multiplicar, ¿verdad? Es que yo tengo un número 4,780 y yo lo digo entre 2, me queda un coclesano, un chiricano lo digo entre 2 y se queda un coclesano. Una cosa así, ¿no? No se puede, ¿verdad? No es un número, es una cadena. ¿Sí? Hay, por ejemplo, códigos. Los códigos casi siempre son alfanuméricos. ¿Ven? Se tratan como alfanuméricos, no como números. Aunque sean puro número, puede ser una cadena de puro número, pero se consideran como cadenas. Por ejemplo, el número de seguro social, ¿ven? El número de teléfono, ¿sí? Son cadenas, no son números. Aunque no le pongamos los guiones, ¿verdad? Se consideran como cadenas. Bien. Vayan haciendo entonces lo que tenemos acá. Podemos hacer algo. Voy a compartirles este cuaderno, este notebook que está aquí. Voy a compartirlo de tal manera que ustedes puedan copiar, ¿verdad? De repente para ir más rápido. Aunque no es buena idea tampoco que copien porque el copy-paste entonces no le da la habilidad esa de escribir las cosas. Pero voy a compartirlo para que les vaya quedando allí inmediatamente. Aquí dice como lectores, ¿verdad? Cualquier usuario de este grupo que tenga el vínculo puede ver los elementos aquí. Puede verlos. Solamente voy a poner, si me dicen si lo pueden abrir, ¿verdad? Para que después ya no haya problemas. Todo lo de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ok, listo. Entonces, no copié, no copié voy a mandarles el enlace para que sea más fácil. Aquí vamos a copiar el enlace. Copiamos el vínculo y voy a compartirlo acá en... Ya, si ustedes abren este enlace, les va a abrir lo mismo que yo estoy haciendo acá. Y pueden entonces ir ejecutando. Me dicen si la pueden abrir, ¿verdad? Por favor. Sí, profe, ya. Sí. Creo que no pueden escribir allí, pero pueden copiar, ¿verdad? Lo copian y lo pueden pegar en el trabajo de ustedes. O mejor escríbanlo, porque así van tomando la habilidad, porque eso de copiar y pegar no deja ninguna habilidad extra. Recuerden que esto que está acá en blanco ya no, eso es el resultado, eso no lo escriben ustedes, nada más lo que está aquí arriba.
¿Cómo les va? Profe, tenemos que hacerlo hasta lo de las variables. Sí, hasta allí. Ok, vamos a ver entonces. ¿Todo bien hasta allí? Sí, profe. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a, continuando aquí, el nombre de las variables. Ustedes vieron que aquí le pusimos nombres a las variables. Esta es la variable nombre, esta es la variable cédula, la variable residencia. Ese nombre puede tener números y puede tener también algunos signos. Y letras, ¿verdad? Mayúsculas, minúsculas. Ahora, un nombre aquí están los más o menos los tipos legales de nombres
que se le puede dar. Por ejemplo, una variable puede ser solamente letras, ¿verdad? Es- También puede tener el underscore, que es el guión debajo, ¿verdad? Ese guión lo pueden utilizar tanto al inicio como en el medio o hasta el final del nombre. Muchas veces lo utilizamos, por ejemplo, cuando queremos separar una palabra, ¿verdad? Escribir ya como más que todo como un nombre, una frase o algo aquí, por ejemplo, mi color, por ejemplo, o cosas como esta. Entonces podría utilizar el guión bajo. Ese guión bajo, mucha gente tiene la costumbre de las variables siempre poner el guión bajo al inicio. Eso son algunas, ya eso es gusto, ¿verdad? De los programadores, pero los profesionales casi siempre les gusta, los programadores ya que son ya profesionales, ¿verdad? Les gusta usar el guión bajo para ya tener un mayor orden en sus nombres, ¿verdad? También pueden usar mayúsculas o minúsculas combinadas, eso no importa. Lo que no pueden utilizar es el nombre iniciando con un número, eso sí no puede ser. El nombre puede tener números, no puede tener espacios tampoco, ¿ven? No puede tener espacio, como mi variable, ¿verdad? No, eso no puede llevar ese espacio allí. Ni tampoco un signo de menos, un guión, porque lo considera como un signo de menos. Entonces, estas son las restricciones que hay con el nombre. Tampoco los nombres pueden tener palabras claves. Ustedes van a ir aprendiendo palabras claves. Por ejemplo, una palabra clave aquí, print, por ejemplo. Print no puede ser un nombre, ¿ven? De una variable. Y eso es una función y ya está en el programa, así que ya no la podemos usar como nombre. Esas son algunas restricciones. Y todas las palabras claves que vayamos viendo no la pueden usar como nombre. Así, acuérdense esta regla básica. Yo normalmente utilizo este tipo y así algunas veces, o acá, ¿verdad? Como esta. Normalmente yo no uso esta forma, pero pueden usar combinaciones de letras, mayúsculas y minúsculas también para separar, por ejemplo, mucha gente le gusta esta forma. Por ejemplo, una letra, comenzar con minúscula y después poner una letra mayúscula en el medio para separar las dos palabras. ¿Ven? Por ejemplo, si yo puedo utilizar, vamos a hacer otra celda. Yo le digo, por ejemplo, estudiante nombre, ¿verdad? Eso puede ser una variable. Aunque es muy larga, ¿verdad? El nombre de la variable. A mí no me gustan los nombres tan largos de variable. Pero puede ser entonces, por ejemplo, Pedro, por ejemplo. Yo también podría utilizar ya algo más resumido como estudiante nombre. Es una combinación, ¿eh? Por ejemplo. Podríamos utilizar, por ejemplo, estudiante 5, por ejemplo. ¿Sí? Todas son entonces variables de caracteres, ¿verdad? ¿Ven? Entonces ya tienen una variable de cadena. Cualquiera de estos nombres es válido. ¿Ven? Pueden usar combinaciones, pueden usar la combinación de una letra minúscula con mayúscula. Pueden también, aquí no hay, ¿verdad? En el tamaño de este nombre no importa. El único problema cuando estamos programando, estar escribiendo esto cada vez, ¿verdad? El nombre de la variable, cada vez que la vayamos a usar es bastante complicado, o sea, bastante tedioso. Así que normalmente uno usa una contracción y ya uno sabe que eso significa, ¿verdad? Significa estudiante, por ejemplo. Ok, esas son las restricciones con respecto a los nombres de las variables. Los tipos de datos. Ya hemos visto que los tipos de datos pueden ser, ven, cadenas, tipos de texto, ¿verdad? Cadenas de texto, STR, viene de la palabra string, que es cadena. Tipos numéricos, ya vimos entonces que es entero, punto flotante y compleja. En tipo de secuencias tenemos, eso lo vamos a ver, creo que tenemos tiempo de ver las secuencias, que son las listas, las tuplas y los rangos. Tipo de mapeo, o sea, que ya tienen una estructura, es entonces los diccionarios, dict,
Las listas, ahorita vamos a verlo por separado. Las listas tienen, son grupos, ¿verdad? Ya de arreglo de datos. Las tuplas también y tienen diferentes características. Y los rangos es una secuencia de datos en un orden específico. Los diccionarios ya tienen entonces como un diccionario una palabra clave y un valor definido. Bueno, esto no lo vamos a ver nosotros por ahora, así que no vamos a enredarlos tanto. Los tipos booleanos, boolean significa, o booleanos en español, significa entonces tipos lógicos. En este caso, el booleano tiene solamente dos valores, cierto y falso. ¿Ven? Y los tipos binarios, por ahora no lo vamos a ver tampoco. Los tipos byte array, tipos de arreglos de bytes y arreglos de memorias de visor de memoria, pero eso no lo vamos a ver todavía. Entonces, para ver el tipo de dato que uno tiene, utiliza la función type. ¿Ven? Entonces, la función type me dice qué tipo de dato es. Ok, vamos a ver aquí otra celda más. Por ejemplo, yo digo, bueno, x es igual a 6. Ese es un tipo entero. En este programa que estamos utilizando, yo podría utilizar sin el print, por ejemplo, type de x. Y me lo va a imprimir. ¿Ven? Me va a imprimir eso. Pero lo correcto sería, ¿ven? Entero, int. Ponerlo dentro de un print. Ponerla, el cálculo ese dentro de un print. De esta manera. Entonces, clase entera. Entonces, la clase de datos que hay es una clase entera. Por ejemplo, si ponemos x es igual a 4.5, ¿ven? Vamos a ponerle otro nombre vamos a ponerle y. Entonces vamos a imprimir eso. Voy a copiar esto para ponerlo acá para no escribir tanto. Control C, Control V, ¿verdad? Copiamos y vamos a poner aquí la y ahora. Entonces la y es de punto flotante, entonces aquí me va a decir que es de punto flotante, float. ¿Ven? Es el tipo de datos que corresponde la y, tiene un punto flotante. Y si la z, por ejemplo, fuera, por ejemplo, un número complejo, por ejemplo, 4 más 5j, entonces, si le ponemos, por ejemplo, a que me diga qué tipo de dato es me va a salir entonces que es compleja. Ahora, si yo tengo una cadena, por ejemplo, esta es una cadena de caracteres, y le preguntamos qué tipo de datos es la cadena. Aquí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? No que cree que cadena es porque, acordarme de la palabra, pero eso puede ser cadena 1, cadena 2, lo que ustedes quieran. Cadena. ¿Qué tipo de datos es la variable cadena? Entonces, estas son variables, la X, la Y, la Z, cat es una variable también. Entonces vamos a ver, me va a decir entonces que es de tipo str, string. ¿Ven? Entonces de esta manera podemos determinar el tipo de variable que hay. Hay veces que es necesario hacer ese cálculo para determinar qué tipo de variable estamos trabajando, porque en una función determinada de repente necesitamos saber si es entera, si es flotante, si es compleja o si es de cadena. Así entonces ya podemos saber, esto no lo usamos normalmente, ¿verdad? En los cálculos, en algunos cálculos se usa, hay que saber el tipo. Entonces ya sabemos cómo determinar esos tipos. Ok, vamos a continuar ahora con, bueno, aquí ustedes ven, no quiero adelantar esto porque ahorita lo vamos a ver acá en las listas y esto, por eso. Pero también hay tipos, por ejemplo, de lista, le va a salir como list. Si es una tupla, ¿ven? Le va a salir como tuple, ¿verdad? Tupla. Si es un rango, le va a salir como range, ¿verdad? Rango. Y así, diccionario, conjunto, ¿ven? Booleana, ¿ven? O byte, le van a salir así. Esto todavía no lo vamos a utilizar, pero aquí están entonces algunos arreglos ya
de variables, cuando hay varias variables, ¿verdad? Varios valores, perdón, en una sola variable se hace en una lista, en un arreglo. Ok. Y entonces con type va a salir qué tipo de arreglo es. Ok. ¿Alguna pregunta ahí de los tipos de variables? ¿Alguna duda? Bueno, no sé si es que yo explico muy bien o que todavía no se atreven a preguntar. Vamos a ver los números. Bueno, ya esto lo vimos. Tipos de los números. Vamos a saltarnos aquí. Vamos a las listas. Ya esto es lo mismo si el tipo de cadena a los operadores, los booleanos. Tipo booleano, sí, el tipo booleano es solamente cierto y falso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a otro código acá, vamos a abrir otra celda. Si yo le digo, por ejemplo, 5 es mayor que 7, ¿es cierto o es falso? Es falso, ¿verdad? Entonces, me debe salir falso, ¿verdad? Falso. Ahora, si le decimos, por ejemplo, 8 es mayor que 2, me va a salir cierto, ¿ven? True. True y falso. False es falso, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una comparación de dos cadenas. Por ejemplo, quién es primero y quién va después. Por ejemplo, Gustavo es mayor que José. Entonces va a comparar, en este caso, cuando son dos cadenas, lo que compara es el orden alfabético. ¿Ven? Es falso porque la J va primero. Y si yo pongo menor que, entonces me va a salir cierto. ¿Ven? Gustavo va primero que José en la lista. Entonces, de esa manera, podemos también ordenar una lista, por ejemplo. Pero aquí en el caso este es que la comparación, este es un número booleano, esta comparación que estamos aquí, todo este resultado que está aquí es un tipo booleano. ¿Me da cierto o falso esa proposición? Y las proposiciones las podemos también entonces combinar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se combinan estas proposiciones. Así, si voy a comparar mayor que, uso el signo de mayor, ¿verdad? Si voy a comparar menor que, uso el signo de menor que. Igual, hay que tener cuidado, el igual lleva dos signos de igual. Si ponen uno solo, tienen un error, ¿verdad? No es una comparación booleana. Entonces, tienen que ser, vamos a suponer dos variables, entonces tienen que poner igual para hacer la comparación. Por ejemplo, 8 es igual a 9, entonces ahí tiene que poner dos signos de igual. Normalmente estas proposiciones de booleanas se usan con el if, ¿verdad? Para hacer entonces la comparación. Por ejemplo, para no borrar, vamos a poner otro acá. Si yo digo x es igual a 8. Entonces, este igual es diferente. Fíjense que este igual es una asignación. Por eso el igual solito, ¿verdad? Es una asignación. Esto aquí lo que le estoy diciendo que x vale 8. ¿Ven? Ahora, si yo digo si, if, ¿verdad? X es mayor que 5, entonces, el dos puntos como si dijera entonces, presiono el enter, inmediatamente me pone la sangría y puedo decir, bueno, print, que haga algo, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo decir que me haga algo, le puedo decir, bueno, z es igual a 10 menos x, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí pongo enter y pongo ahora print
Z. Entonces me sale el valor de Z. ¿Ven? Aquí, fíjense que la sangría se mantiene aquí, ¿verdad? Aquí en este punto y en este punto se mantiene la misma sangría porque esta es la secuencia que vamos haciendo con esta condición. ¿Ven? Con este if que está aquí, realizamos esta secuencia. Todo lo que está aquí con sangría va dentro de ese if. Se relaciona con esta comparación que estamos haciendo. Apenas quitamos la sangría, ya entonces es como la ejecución que continúa del programa. Por ejemplo, aquí me va a dar entonces que va a ser 2. ¿Por qué? Porque lo que hizo aquí, si x igual a 8, entonces como x es mayor que 5, entonces réstele 10 menos x, ¿verdad? Sería 10 menos 8 y asígneselo a z. Y luego imprima z, ¿ven? Quiere decir que el resultado va a ser 10 menos 8, va a ser 2. ¿Ven? Todo eso se hizo con el if. ¿Ven? Si por ejemplo, si yo elimino la sangría con un backspace allí, la tabla de la tecla de echar para atrás, y yo pongo print acá, voy a ponerle final. Ven, entonces aquí se ejecuta primero esto, ¿verdad? Lo que está en el if, y luego se ejecuta esta que no depende del if. Y esa está en la misma línea de la tabulación que el if. O sea que esta, si x es, por ejemplo, si x es 3, por ejemplo, si x es 3, esto no se va a ejecutar, porque x, esto sería falso, ¿sí? Si x es igual a 3 sería como decir 3 es mayor que 5. Entonces no se ejecuta esto, solamente se va a ejecutar esta de acá. ¿Ven? Vamos a ver. ¿Ven? Solamente se ejecutó la última. ¿Por qué? Porque si fuera cierto esto, se ejecuta lo que está dentro de la sangría. ¿Ven? Esta de acá siempre se va a ejecutar porque está fuera de la sangría, o sea que va en la misma prioridad que el if. ¿Ven? Ahora, ¿alguien iba a preguntarlo? Bueno, el if se combina también con la palabra clave else. ¿Ven? Pero el else va en el borde también, igual que el if. Y también se le ponen los 2 puntos. Y eso, fíjense que esto es, ahora, si esto es cierto, se ejecuta esto. Si no es cierto, se ejecuta lo que está aquí en la sangría del else. ¿Ven? Por ejemplo, z es igual a 20 menos x. ¿Ven? Imprima z. Ejemplo. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el programa? Miren, aquí dice que, y esta parte de la sintaxis, cuando hacen un if, siempre esa línea termina en 2 puntos. ¿Ven? A veces se les olvida. Cuando termina un else, a esa línea lleva 2 puntos. ¿Ven? Y después van en sangría. Entonces, aquí lo que va a hacer esto, bueno, x igual a 3. Pregunta primero, x es mayor que 3, o sea, 3 es mayor, 3 es mayor que 5. Dice no, ¿verdad? Entonces, como esto no es cierto, va a hacer lo que dice lo contrario, el else. El else es como dijéramos, si no, ¿verdad? Entonces, si esto no es cierto, va a ser esto acá, o sea, 20 menos 3. ¿Ven? En este caso, porque la x vale 3, 20 menos 3, y va a dar el valor de z. ¿Ven? Imprime z, que va a ser, en este caso, sería 20 menos 3, va a dar 17. ¿Ven? Entonces va a dar el 17 y final, ¿verdad? Miren lo que pasa si yo, por ejemplo, pongo aquí, le pongo la sangría al print. ¿Ven? Aquí. Y vamos a suponer que yo digo, bueno, x es igual a
a 8, por ejemplo. X igual a 8. Entonces ahora 8 es mayor que 5, ¿verdad? Entonces va a ejecutar lo que está aquí adentro. Pero no se va a ejecutar lo que está acá. Porque entonces esto solamente cuando esto es falso. ¿Ven? Dice, X es mayor que 5. Te va a imprimir, solamente imprime el 2. ¿Ven? Ya el print, este de acá, no se va a ejecutar porque está dentro de esta sangría, del else de aquí. Sí, hay muchas veces que uno comete ese error, entonces, bueno, lo corregimos allí y ahora sí se ejecuta, ¿ven? Porque ahora no depende de ni este ni de este. Esto se va a ejecutar siempre porque está en la misma línea, ¿verdad? En la misma prioridad que este. Entonces, de esa manera podemos entonces ya ir haciendo un pequeño programita, ¿verdad? En este caso, hacer este cálculo. Por ejemplo, si le ponemos aquí, bueno, 2, ¿ven? ¿Qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar este de acá, porque 2 no es mayor que 5. Esto se hace falso. Como se hace falso, se va a ejecutar lo que está en el else, ¿ven? En este. Se va a ejecutar esto que está aquí en con sangría, ¿ven? Con la sangría. Vean que, por ejemplo, si este print de la Z yo me equivoco y lo pongo aquí afuera, vamos a ver qué pasa. Como Z no está definido, ¿ven? Entonces va a ocurrir que esto es falso, pero cuando viene acá dice que Z es 20 menos X y se va a ejecutar. Vamos a ver. Aquí era 18, da lo mismo. Pero ¿qué pasa si ahora yo le digo, bueno, que esto vale 10, por ejemplo? X vale 10. Ahora se hace cierta esta. ¿Ven? Salió entonces que me sale aquí que el Z vale 0. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cuando va ejecutando esto, esto no sabe qué valor tiene. ¿Sí? Esto que se ejecuta aquí no sabe qué valor tiene. Entonces va a ser, Z va a ser 20 menos X, pero no se imprime. ¿Ven? No se imprime. Y lo que está dentro del if, ¿verdad? Entonces no se va a ejecutar. Entonces hay que tener cuidado con esas, con las tabulaciones. Aquí vamos a poner una tabulación para ponerlo adentro. Bueno, aquí es cierto, entonces va a dar 10 menos 10 da 0, ¿verdad? Este da 0. Vamos a ponerle 12 para que nos dé 0. 12, ¿ven? Da menos 2. 10 menos 12 es menos 2. ¿Ven? Ok. Para eso se usan entonces los tipos booleanos, ¿verdad? Para hacer comparaciones. Ya saben entonces que se pueden utilizar, además del mayor que, hay otros, vamos a ver por aquí abajo. Los operadores, eso van a estar en operadores. En los operadores vamos a ver que en los operadores booleanos, primero vamos a ver acá los aritméticos, ¿verdad? Los operadores aritméticos tenemos la adición, que es el más, si ustedes saben X más Y, ¿verdad? El menos es la subtracción X menos Y. El asterisco es el por, X por Y. Slash, ¿verdad? El slash es la división, por ejemplo, X sobre Y, 10 sobre 5 y así, ¿verdad? El módulo es, como decimos, el residuo de una división. Por ejemplo, 20 entre 3. 20 entre 3, el módulo sería 2, porque 20 entre 3 es 6 por 3, 18, ¿verdad? Entonces, el módulo sería 2, o 20 entre 6, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Vamos a hacer las operaciones para que vean. Vamos a hacer otra celda. Por ejemplo, yo le digo, bueno, imprima
10 más 5. Esa es va a ser entonces la suma, ¿verdad? Ese es 15, ¿verdad? Si imprimimos, por ejemplo, 20 entre 4, ¿ven? Esa es la división. Da 5.0. Cuando es una división siempre lo va a tomar como punto flotante. Por ejemplo, print 20 módulo 6. Pueden ponerlo pegado si quieren. 20 módulo 6, miren lo que da. Da 2. ¿Por qué da 2? Porque 20 entre 6 es 3, ¿verdad? 3 por 6, 18. Entonces de 20 le quedan 2. Entonces el módulo es como el residuo. ¿Ven? Por ejemplo, si pongo módulo de 23, también me da 2, porque 20 entre 3 es 6, 6 por 3 es 18, le quedan entonces, faltando 2, ¿verdad? Pero vamos a poner que es un valor, un divisor entero, 20 módulo 5, o sea, da 4, 4 por 5, 20, y 20 menos 20 da 0, ¿verdad? Entonces va a dar 0 el módulo en ese caso, porque es un divisor, un divisor de 20, ¿verdad? 5 divide a 20. Así que esto nos da el resto, ¿verdad? El residuo de una división. Vamos a ponerle 3 aquí, por ejemplo. Entonces quiere decir que el residuo de esa división da 2. Ahora, si ponemos, por ejemplo, la exponenciación, ¿verdad? El exponente. Esto sería x a la y. Sería el doble asterisco. Entonces, vamos a imprimir, por ejemplo, 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Ven? Entonces eso me debe dar 16, o sea, 2 elevado a la 4. También el número que viene aquí puede ser un número negativo o puede ser también un valor, por ejemplo, punto flotante. Por ejemplo, 2 a la 4.5, por ejemplo. ¿Ves? Da un número que es 2 a la 4.5. ¿Ven? Puede ser de punto flotante, puede ser entero, puede ser positivo, puede ser negativo. Y la división, el floor division, este es cuando ustedes vieron allá que daba entonces un valor, ¿verdad? La división, 20 entre 3, ¿ven? Entonces me da el floor division es lo que queda de la parte entera, ¿verdad? De la división. Por ejemplo, si decimos print 20 entre 3, pero este floor division lleva 2 slash, me da 6, ¿ven? Me da 6. Si ponemos, vamos a poner aquí 20 entre 3, ahí me da todos los decimales, ¿ven? Entonces el floor da la parte entera nada más, sin el residuo, ¿ven? Entonces quiere decir que con el signo de porcentaje me da el residuo, con el doble slash me da la parte entera. ¿Ven? Esto se usa mucho cuando queremos el residuo, por ejemplo, este de acá, cuando queremos ver si un número divide al otro. Cuando se hace un cálculo, muchas veces se está viendo un montonón de números, ¿verdad? Pero queremos ver en qué momento un número divide al otro. Entonces, en ese caso, se utiliza este. ¿Bien? En el caso que sea divisor, inmediatamente da 0. Por ejemplo, un número cualquiera es divisible entre 3. Entonces yo lo hago así, 20 porcentaje 3. Si da 0, entonces es un número entonces divisible entre 3. Porque el residuo daría 0. Entonces estos son los operadores de tipo aritmético. ¿Ven? Y los operadores de tipo de asignación, por ahora no hemos enredado tanto con estos de acá.
vamos a utilizar por ahora el igual, ¿sí? Después vamos a ver estos otros, pero por ahora el igual. El igual es el de asignar. X igual a 5 quiere decir que X igual a 5. X es igual a X más 3, entonces se usa X igual a X más 3. Por ahora vamos a dejarlo esto para después, ¿sí? Ya después que tienen un poquito más de conocimiento. Y tenemos los operadores de comparación. Entonces tenemos el operador de igualdad. Si X igual a Y, si estamos haciendo la comparación entre dos números, entonces se pone doble igual, ¿sí? Si queremos decir que no es igual, entonces va un signo de admiración y el igual. O sea que este X no es igual a Y. Eso es lo que significa esto aquí. Signo de admiración con el igual. Por ejemplo, si X no es igual a Y, tal cosa, ¿verdad? Se hace tal cosa. Acá, si X es igual a Y, se hace tal cosa. Estos resultados que están aquí son booleanos, ¿verdad? Son de tipo booleano. ¿Ven? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir otra celda. Yo digo, bueno, 5 es igual a 5. ¿Eso qué me debe dar? Cierto, ¿verdad? True, cierto. Si yo le digo 5 no es igual a 5, eso me va a dar falso. ¿Ven? Me va a dar falso porque 5 es igual a 5, o sea que 5 no es igual a 5. Yo digo 5 no es igual a 8, eso me va a dar cierto. ¿Ven? Porque 5 no es igual a 8, entonces la proposición es cierta. ¿Ven? Que a veces cuando uno pregunta en negativo, la respuesta tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando uno en la vida real dice, oye, ¿tú no fuiste ayer a la universidad? Y uno dice, si yo no fui, digo sí. Entonces la gente dice, bueno, sí fuiste. No. Entonces ahí la pregunta con el no a veces confunde. Entonces, lo que dice aquí es que 5, aquí no debe haber equivocación. Lo que está diciendo es, en el sentido estricto de la palabra, 5 no es igual a 8. ¿Ve? Y eso es cierto. ¿Ve? Eso es cierto. Cuando son iguales, es falso. ¿Ve? ¿Ve? Es falso. Ahora, las otras comparaciones, por ejemplo, 5 es mayor o igual que 3. Eso es cierto, ¿verdad? Ahora, 5 es mayor o igual que 5. También es cierto porque 5 es igual. Ahí utiliza las dos, mayor o igual. ¿Ven? Por ejemplo, si ustedes sacan en el curso 93.0 y dicen, bueno, vamos a ver, esto es mayor que o igual que, no, mayor que 90, ¿sí? Mayor que 90.0. Si sacaron esta nota, entonces esto debe ser cierto, que es mayor que 90, ¿verdad? Entonces es cierto. A veces hay errores, por ejemplo, cuando se pone una nota, dice, bueno, 90.0, y no, eso no es A, eso va a ser B, porque eso es falso. Es mayor que 90. O sea, 90.1 ya entonces es una A, ¿verdad? Es cierto. ¿Ven? Y yo puedo usar esta comparación con un if para saber si mi nota es una A, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, una variable, nota, es igual a 90. Vamos a ponerle 89 primero. 89.0. Esa es mi nota. Si la nota es mayor que 90.0, entonces póngale una A. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. No le pone la A, ¿verdad? Porque es 89. Ahora, si gana 90, exactito 90, y se han dado errores con esto de que el estudiante saca 90.0 y a veces el profesor pone la A, pero no, tiene que ser 90.1 para que pueda llegar a la A. ¿Ven? ¿Ven? Ahora sí le puso la A.
Entonces, de esa manera podemos hacer comparaciones. Ahora, los valores booleanos pueden también combinarse ¿cómo le digo? Comparándolo con dos valores booleanos se pueden comparar si es cierto o no, ¿verdad? Esas dos operaciones. Por ejemplo, ahorita regreso a este ejemplo aquí, voy a abrir otro código acá. Por ejemplo, si ustedes tienen 5 mayor que 3. Entonces podemos usar AND para unir los dos. 7 es mayor que 5. ¿Sí? Ahí estamos. Todo esto es una sola comparación combinando dos valores. Pero cuando usamos el AND, estos dos tienen que ser ciertos. ¿Sí? Cierto y cierto para que el resultado sea cierto. Los dos tienen que cumplirse. ¿Sí? Este y este. Entonces, ahí en este caso es cierto porque 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 5. Si, por ejemplo, fuera lo contrario, 1 fuera falso, por ejemplo, 7 es menor que 2, por ejemplo. Entonces, este es cierto, pero este es falso. Pero los dos tienen que cumplirse. ¿Sí? Entonces, va a ser falso. ¿Sí? Porque uno no se cumple. Entonces, tienen que ser los dos ciertos para que se cumpla. Pero el otro, la unión, el otro es el OR. El OR es entonces si uno de los dos es cierto. ¿Ven? Entonces el OR es cierto solamente es falso cuando los dos son falsos. Pero si alguno de los dos es cierto, se hace cierto. Miren que aquí, por ejemplo, va a ser cierto. 5 es mayor que 3, cierto. 7 es menor que 2, falso. Pero este es cierto y este es falso. El OR, con uno que haya, es entonces ya cierto. Pueden haber varios OR, ¿verdad? O varios AND pegados. Por ejemplo, ahora, si hago los dos falsos, vamos a poner aquí 5 es mayor que 10, por ejemplo, y 7 es menor que 2, entonces se me hace falso, ¿verdad? Porque los dos son falsos. La única forma de que el OR el resultado sea falso es que los dos sean falsos. Con esto vamos entonces ahora a regresar acá a este ejemplo de aquí. Vamos a ver, pongo una nota y yo quiero definirle la nota que va a tomar ese estudiante. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer aquí. Si nota es mayor que 80.0 and ¿verdad? Y la nota es menor o igual que 90.0, entonces póngale una B. ¿Ve? Entonces va a poner la B. Aquí en este caso está combinando y dice, bueno, si la nota es mayor que 80, mira que no es mayor o igual, es mayor que 80.0, es cierto, si esto es cierto. Y si la nota es menor que o igual que 90, aquí sí, el igual lo que hace es que incluye el 90.0. El mayor que no incluye a este valor. ¿Ven? Entonces, en este caso, le pondría una B. ¿Ven? Y así podríamos poner, por ejemplo, para el caso de la C, por ejemplo, si nota es mayor que, por ejemplo, para la C es 70. No se incluye al 70, es mayor que 70. Un 70 es D. Y la nota es menor o igual que 80.0, entonces imprima una C. Vamos a ver entonces si este estudiante tiene 85. Vamos a ver qué nota le da. Le da una B. Si tiene 75, le va a dar una C. Si sacó 70 exactito, ¿ven? Todavía no hay, eso sería una D. ¿Ven? Todavía no lo hemos programado, ¿verdad? No está programado aquí. Por ejemplo, 70.1
Ya eso es una C, ¿verdad? Es una C. Bueno, hagan este ejemplo que está aquí, el último, pero programen entonces para la D, ¿sí? Hagan la proposición para la D ahora. Recuerden que la D comienza en 60, ¿verdad? Y termina en 70. O sea, la D comienza en 60.1. O sea, tiene que ser mayor que 60. Hagan esa otra que falta allí para ver. ¿Quién me dice cómo lo haríamos? A ver, alguien que me la diga en palabras para ver, para adelantar. Ya vamos terminando la clase. ¿Qué pondría aquí alguien que me diga? Para la D. Vamos a ver. Vamos a llamar a alguien aquí de la lista si no hay un voluntario. Vamos a ver. Casey. Vamos a ver con Casey para ver qué me dice Casey. ¿Cómo hacemos eso, Casey? Casey no tiene micrófono. Se quedó dormida. Vamos a ver Kaira para ver, pues. Vamos a ver Kaira más valiente. Hola, profe. Hola. A ver cómo haría para la D, cómo haríamos esa línea. La D comienza en 60.1, ¿verdad? Pero mayor que 60, ¿verdad? ¿Cómo haríamos eso? Vamos a poner if, ¿qué más? Igual if nota mayor que 60, dijo. Ujú. ¿Qué más? And nota ¿Qué más? y ahí sería igual que arriba, ¿no? Ujú. ¿Cómo se lee eso allí? ¿Cómo leemos esto de aquí? Menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que, ¿que cuánto? ¿Hasta dónde llega la D? El que saca 70.0 gana D, ¿verdad? Entonces, aquí 70.0, ¿verdad? Entonces imprima la D, ¿verdad? Y ya el que falta, que es el que no estudió, la nota sea menor o igual que 60, ¿verdad? Y este es el último. Entonces imprima la F. Fíjense que la F podría haber hecho también desde 0 hasta, así con el mismo orden que teníamos acá, desde 0 hasta 60.0, ¿verdad? Podría haber hecho esto también, pero más fácil así. El que saca menos o igual que 60 gana F. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, alguien que saca 50 tiene una F. El que saca 60 exactito, entonces tiene F. ¿Verdad? Ya 60.1 es D. ¿Ve? Entonces esta sería la forma de realizar una comparación múltiple y estamos haciendo y al final tenemos un resultado, un solo resultado. ¿Ve?
dependiendo de esta variable. Entonces, estas son comparaciones de tipo, todas estas que estamos haciendo aquí son comparaciones booleanas. Aquí lo usamos con el AND. Para que sea el AND, las dos tienen que cumplirse. Por ejemplo, digo 85. 85 es mayor que 80 y es menor o igual que 90. Tienen que cumplirse las dos cosas. Bueno, vamos a darle hasta allí por hoy. Practiquen lo que hemos visto acá en el School, ¿verdad? El W3 School. Ahí hay algunas prácticas. Aquí donde dice try it, ¿verdad? Ustedes presionan allí y ahí está. Aquí pueden también hacer la práctica, por ejemplo, aquí. X igual a 5, imprimir X, aquí corren. Es como si estuvieran allá también. ¿Ven? Ya le dio el resultado ahí. Ahora, ustedes pueden también copiar esto, control C, y lo traen acá y lo pueden correr en una celda, ¿verdad? Copiarlo, control V, y lo pueden copiar y correr acá. Aquí esta fue la anterior que... Para borrar una celda, ustedes pueden venir aquí y poner aquí borrar. Este simbolito del tinaquero que hay ahí, y lo borran. Entonces vamos a correr esta, sería 5, ¿verdad? Ya, ahí está el resultado. Acá como que demora un poquito porque tiene que conectarse con el servidor y regresar el resultado y eso. Pero pueden hacer ver esos ejercicios que están ahí. Hasta ahora mismo son solamente ejercicios bien sencillos. Ya en la próxima clase continuamos entonces viendo ya unas estructuras como las listas, los diccionarios y demás. Para luego entonces entrar a lo que es en sí ya resolver algunos problemas de química utilizando estas herramientas. Bueno, ya entonces nos vemos la próxima semana. Si hay alguna pregunta antes de cerrar. Bueno, vemos entonces, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Estudien, traten de practicar lo que hemos visto, ¿verdad? Para que cojan ya la habilidad de escribir en este programa. Todo lo que ustedes hagan les queda, recuerden que vayan poniéndole su nombre aquí en el nombre del programa, de la página que hicieron, pónganle entonces su nombre al lado cuando se les solicite compartir la página, ya cada uno tenga su nombre específico con el número de la clase. Eso queda guardado allí. Cuando ustedes salen y vuelven a entrar, ya les va a aparecer ese nombre. Así que pueden continuar haciendo el trabajo o abrir uno nuevo. Cuando quieren abrir uno nuevo, nada más vienen acá a archivo y ponen entonces abrir un nuevo trabajo. Aquí. No hay que compartirlo. ¿Ah? No Por hay que ahora no, compartir. por ahora no. Vamos, nada más que hagan la práctica, pues no lo compartan todavía, porque yo mejor les mando un link para que me lo compartan. Que si no me salen todos ahí en el enlace al inicio. Entonces vamos a darlo hasta allí y practiquen lo que hemos visto, ¿verdad? Inventen algunos ejemplos y traten de ver si no les salen errores. Si les salen errores, busquen dónde está el error. Recuerden bien, la sintaxis es importante. Nos vemos entonces en la próxima clase, muchachos. Cuídense y entonces que traten de practicar, ¿verdad? Que esto es práctica, práctica, práctica. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.